Bienvenida, Jenny. Hola, ¿cómo estás? Ok, Vamos a perfecto. comenzar dando una pequeña introducción, dándoles la bienvenida a este maravilloso encuentro de Sociología de la Educación que está Ujú. dirigido a la maestría en Educación, mención, gerencia y liderazgo. Con respecto a esta temática de estudio importante en los procesos de formación en las maestrías que están enfocadas en educación, es importante que nosotros podamos tener claro que dentro de esos procesos educativos de formación tenemos unas aristas importantísimas que debemos conocer. Y ese tenemos que conocer es como obligatorio. Conocer, por supuesto, de lo que significa la sociología, de lo que significa los elementos que están dentro de ella, lo que significa poder llevarla a la práctica. Por ello es necesario que tengamos pendiente todas esas trayectorias que de una u otra forma, si nos ponemos a pensar en los elementos claves de una sociología, decimos que la sociología viene siendo la ciencia que estudia todos los hechos, tanto culturales como sociales, dentro de los procesos sociales y que vamos a dar una influencia quizás muy grande en la educación. Si nosotros trabajamos a nivel de las concepciones de la educación o quizás pudiéramos confrontar ese estatuto epistemológico de lo que es sociología. Entonces, vamos a darle así como una breve manera de poder entender realmente lo que significa sociología. Entonces, quizás para ustedes pudieran entenderla, ¿no? Quisiéramos compartir conocimientos. Yo me pregunto, dentro de esos procesos formativos que ustedes han tenido a lo largo de la vida, ¿sí? ¿Qué significa sociología para ustedes? ¿Qué han hecho ustedes en ese desarrollo del proceso de formación? Esto lo estoy indicando para que puedan ustedes tener un pequeño momento de reflexión y quizás de recordar lo que es la sociología para poder enlazarla con la educación. Eh, Tengo que presentarme ante ustedes. Hice la introducción antes para que puedan tener esos pensamientos. Me escuchan la presentación y seguimos en esto. Ya muchos me conocen, ¿o no? Sí. La doctora Lira Méndez, tengo, bueno, unos cuantos añitos en este proceso de formación, de educación. Si no me equivoco, tengo como unos 40 y tantos de años en esto, dándole a la educación cada día más actualizaciones correspondientes que uno se hace a nivel profesional y personal, dándole a estos procesos formativos esa bienvenida cada vez de poder compartir con grupos lo que uno ha podido tener como resultado o como esa recompensa que uno tiene dentro de esos procesos formativos. Y yo pues he recibido bastantes recompensas en estos 40 años, con la motivación más grande que comienzo, ese deseo, esa motivación que me lleva, que me pongo con esa dopamina a millón y entonces me voy a esa recompensa que es la que yo espero para luego tener una satisfacción. Entonces, a mí me agrada mucho en estos procesos de formación compartir porque cada vez que entro a un ambiente de aprendizaje o de enseñanza, vengo con esa dopamina, adrenalina para tener una satisfacción al final con los grupos. Entonces,
eso se llama motivación. La sociología está dada y incorporada dentro de las ciencias sociales, ¿sí? Dentro de las ciencias sociales en educación. ¿Por qué les estoy hablando de ese estatuto epistemológico? Implica acerca de diferentes problemas, ¿sí? La sociología, circunstancias, hechos históricos, antropológicos, psicológicos y a la vez sociológicos que pueden conducir a la obtención del conocimiento y de esta naturaleza llevar todos los criterios correspondientes que están enmarcados dentro de la sociología. Entonces, es una valoración de elementos, tanto históricos como culturales, y que todo ello lo llevamos a esos espacios educativos y podemos compartir todos esos elementos. Vamos a pensar un ratico, ¿sí? Nosotros podemos pensar un ratico que en ese desarrollo profesional que ustedes han tenido durante los años, ustedes han relacionado la sociología, la han relacionado con los procesos educativos. Entonces, en estos vamos, en ese orden de idea, pudiéramos pensar que la sociología, que es el estudio de los problemas o situaciones sociales, pero también el estudio del ser humano, de los grupos humanos, de esos grupos humanos que necesitan darle valor a todos esos aspectos y elementos que la conforman. Samudio refirió en el año 2012, Samudio, con Z, él refirió en el año 2012, partiendo del conocimiento científico, ¿sí? Partiendo de ese conocimiento científico, entonces él refirió un análisis, una reflexión, un pensamiento, una forma de racionalidad, una manera de pensar en algo, una crítica, una indagación referente al conocimiento, la epistemología de la sociología es una metodología del saber, de poder estar ahí presente, de que abarca a la investigación total de las cosas, saber la realidad de ellas partiendo de la sociología. Nos vamos a una investigación científica que nos puede ayudar a un producto que, por supuesto, sea muy óptimo en los procesos educativos. Y cuando hablamos de la sociología, pudiéramos incorporar a algunos enfoques, algunas concepciones, como el racionalismo. Si no tenemos análisis, si no tenemos la parte de experiencia, si no tenemos el intelectualismo, si no tenemos el empirismo, ¿verdad? El racionalismo, como yo les decía, la crítica, el análisis, todo ello, no podemos ver a la sociología de una manera real, porque queda estática. Si nosotros hacemos relación ante esos procesos educativos con la sociología, que hacemos esa crítica, el análisis, la investigación, y lo llevamos a la educación, maravilloso. Pero si solamente entendemos que la sociología es esto, pero no lo llevamos a la práctica, entonces el proceso educativo viene a sufrir quizás una manera de quedar un poco débil ante todas las situaciones sociales que se nos presentan. Nosotros como educadores, como formadores, desde que nosotros entramos a nuestra aula,
o ambiente de aprendizaje, como lo quieran llamar, a ese salón de clases, le dicen otros, ¿sí? Así yo me formé con el salón de clase y con el aula de clase. Ahora se le llama ambiente de aprendizaje. Sí, pero el lenguaje y los discursos van evolucionando a medida de que hay nuevas generaciones. Entonces las nuevas generaciones se van adaptando a todos estos cambios. Si vamos a ver el racionalismo como una manera de poder verlo como corriente, se ve como corriente filosófica dentro del proceso de la sociología, racionalismo menciona entonces que el conocimiento que tengamos acerca de la sociología se adquiere mediante la razón. Es decir, todo debe ser de manera lógica y, por supuesto, se debe tener una explicación científica. No podemos hablar de la sociología así por hablar. Debe tener una explicación científica. Por eso usamos el racionalismo. El empirismo, eso nos lo dice René Descartes, ¿sí? El empirismo, que lo menciona David Hume, ¿sí? El conocimiento se adquiere mediante la experimentación, mediante la experiencia, nos dice. Uno habla del racionalismo. Él nos dice también que también el conocimiento sobre la sociología se da a través de la experimentación, experiencia. Es decir, que todo conocimiento que podamos tener en los procesos sociales, proviene de nuestros sentidos. Una maravilla. Y nosotros no nos dedicamos a ello. Todo lo que tú ves, todo lo que tú oyes, todo lo que tú tocas, todo lo que tú observas, eso es por medio de los sentidos, todo, 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 todo. Entonces, de ahí es cuando nosotros hablamos de diferentes experiencias. Hablamos de diferentes experiencias. Hablamos de poder realizar algunos asuntos, porque debemos colocarle a los procesos de formación, a los procesos de educación, debemos colocarle algo extraordinario, que es que si nosotros percibimos todas las cosas a través de los sentidos, entonces, ¿qué colocamos? Atención. Un proceso que hay que hacerlo emergente. Después que le colocamos atención a esos procesos sociales que van enlazados con la educación, entonces hacemos la percepción. Atención. Percepción. Y esa percepción nos lleva a llevar todos los elementos que están ahí presentes, sociales, a la memoria. Los llevamos inmediatamente a la memoria. Después que tengamos todo ello, ya en la parte de poder hacerle la parte de racionalidad, entonces puedo decir que tengo suficientes elementos para poder empezar a hacer análisis, crítica, representación, argumentación, relación, esquematizar. Miren lo importante que es el comportamiento humano para poder hacer situaciones sociales, políticas, culturales, religiosas, familiares. Entonces quizás andamos en el mundo
andamos y como que le hacemos indiferencia a tantas cosas que son importantes en los procesos de vida, de formación y por supuesto de una forma de dar. Ahí tenemos entonces, mira lo que nos dice. Nos dice que la sociología es el estudio de la vida social humana. Todo lo que yo les pude haber dicho anteriormente está resumido aquí según Anthony Giddens, 1998. La sociología es el estudio de la vida social humana, de los grupos y sociedades. Es una empresa cautivadora y atrayente al tener como objeto nuestro propio comportamiento como seres humanos. El ámbito de la sociología es extremadamente amplio y va desde el análisis de los encuentros efímeros entre individuos en la calle hasta la investigación de los procesos sociales globales. Todo lo que yo dije anterior está ahí. Lo que le pude comentar, lo que yo he podido conocer por esa corriente maravillosa que se llama empirismo a través de la experiencia. Y que teóricamente, partiendo de la epistemología, que es el conocimiento, juntamos todo ello y vamos dándole los procesos como tienen que ser. También es importante que veamos como corriente dentro de los procesos sociológicos una corriente importante que es el intelectualismo. Hesse, H-E-S-S, en 1999, nos dice que el conocimiento proviene tanto de la experiencia y la razón. Los dos juntos pueden darnos a nosotros entonces el intelectualismo. Nosotros tenemos conocimiento y experiencia y hay un aprendizaje muy intrínseco que luego lo llevamos al exterior, lo socializamos y podemos establecer una forma de incorporar todos los elementos. Pero también es importante que dentro de esos procesos sociológicos, y quizás dentro de todos los procesos, todos, tenemos otra corriente importante que es el apriorismo. Apriorismo, que Hesse, también el mismo autor, en 1999 nos decía que el conocimiento en nuestra mente tiene elementos que son independientes, totalmente independientes de nuestra experiencia y el factor cognitivo. O sea que ellos están independientes. Tenemos la experiencia, pero también está el factor cognitivo para llegar, por supuesto, a ese apriorismo de la razón y quizás no de la experiencia. Entonces, el conocimiento, lo que sabemos, lo aplicamos, lo socializamos, lo decimos y por lo tanto podemos establecer esa relación importante entre el conocimiento, la experiencia, el apriorismo, el intelectualismo y nosotros en cualquier situación, tanto profesional como de vida, podemos aplicarlo. Pero es que nosotros nos encasillamos en algo muy estructural, nos volvemos estructurales, totalmente estructurales, estructurales. A mí mi experiencia de 40 años me ha llevado y me ha enseñado que yo todos los días tengo que ser distinta, que tenemos que cambiar intelectualmente, socialmente, que tenemos que adaptarnos a los cambios
Y si no hay adaptación al cambio, yo hago cambios. No espero que haya cambios, yo los hago. Es interesante entonces que si vamos a enlazar la sociología y la relación, la sociología y la relación con la función docente, que es la que estamos buscando, llevar a la sociología y la relación con la función docente, podemos entonces decir, gracias a la sociología de la educación, los procesos de capacitación y formación, como lo que ustedes están haciendo, elevando nivel de formación y de capacitación, pueden desarrollar un estado de mejora constante. Hablábamos de los cambios. Y si nosotros mejoramos constantemente, pudiéramos entonces decir que podemos garantizar una mejor experiencia a los estudiantes. Creo que yo lo estoy haciendo a través de esa experiencia. A ustedes como participantes de estos procesos de formación e incluso podemos llevar a tener un entorno de trabajo o profesores académicos y otros profesionales. Tenemos los profesionales que nos interesan en mejorar, actualizar, cambiar. Esos son los profesionales. Pero cuando nosotros hablamos de profesores y académicos, es porque hay esa forma de cambio y de transformación. Ahí está entonces la sociología y la relación con la formación docente. Mira que si nosotros nos podemos a ver sobre qué abarca la sociología de la educación, ahí tenemos de inmediato que pensar en un aspecto importante que se llaman políticas educativas. Y esas políticas educativas están relacionadas con esas ramas que están ahí dadas dentro de los procesos sociales que se llaman religión, cultura, política, economía, ambiente, ley, lo jurídico. Pero lo más quizás que está dada es dentro de esas políticas educativas que tenemos con todo, porque dentro de las políticas educativas están todos esos rasgos que estamos señalando. Los métodos que la sociología de la educación utiliza dentro de esos procesos de formación son esos métodos prácticos que cada uno de nosotros como facilitadores, profesores, docentes, maestros, instructores, los tenemos. De una manera estratégica, unos son más hábiles, otros menos, unos son más didácticos, que es el arte de enseñar, son creativos, otros menos, pero se hacen esos métodos prácticos, esos métodos académicos que podemos nosotros establecer y relacionar. Yo como facilitadora de ustedes en este proceso de formación, pudiéramos hablar de una preocupación esencial que tenemos cada uno de nosotros. Una participación o preocupación esencial, central y primaria de esta rama de la sociología de la educación, que es poder ubicar a la educación en el contexto social. Eso es preocupante. Vemos las escuelas para ir a dar clase.
Vemos la universidad para ir a formar y a dar clase. Y es preocupante, es una preocupación central y primaria, porque no hacemos realmente el contacto de la educación con el contexto social. ¿O es mentira? Pocas veces hacemos eso, muy pocas veces. Entonces es importante ver a la sociología relacionada con el contexto social. Importante. Además, dentro de esa sociología de la educación tenemos algunas ramas, ¿sí? Ramas. Quizás unas ramas. Esas ramas están dirigidas a una educación formal. Tenemos una educación formal. Una educación formal. Pero también tenemos una educación informal. Tenemos una educación informal. Además, podemos decir que dentro de eso hay una rama importante, dentro de esas dos educaciones hay una rama importantísima, que es la pedagogía. ¿Qué es la pedagogía? Es todo aquello que yo conozco a nivel filosófico sobre la pedagogía. ¿Cómo desarrollo yo los procesos educativos? ¿Qué necesito teóricamente fundamentada, ¿sí? Para yo puedo hacer un desarrollo pedagógico. A veces hay ejemplos como que dicen, los estudiantes repiten de otros y los profesores repiten de otros, pero no tenemos claro realmente qué es la pedagogía. Porque, y tenemos también, no tenemos claro lo que significa didáctica. Tener pedagogía de repente es transmitir el conocimiento, pero de una manera sumada a tantas teorías que pueden darse dentro de los procesos de formación. Sin embargo, la didáctica es el arte, la habilidad, la destreza de enseñar. Entonces, por ahí escuchamos. Entiendo por educación pedagógicamente, esa educación formal y esa educación informal, pedagógicamente, ¿cómo la entiendo? ¿Qué me sustenta? ¿Qué me dice? ¿Qué me forma? ¿Qué hago? ¿Cómo me estoy alimentando yo para ir a hacer una educación formal o una educación informal? Tengo que haber leído pedagógicamente para ir a poder hacer. ¿Y cómo lo demuestro? Que esa pedagogía está dada a través de una didáctica, el arte de enseñar. Entonces ahí tengo ello importante y una rama de la sociología de la educación. La pedagogía. Y sin dejar, por supuesto, pegada a la pedagogía de la didáctica. Habilidades, arte de enseñar. Muchos la tienen.
Esa habilidad de enseñar, esa habilidad de dar, de hacer conocer, de transmitir, de ser práctico, de operativo, donde los estudiantes se sientan a gusto, donde los estudiantes se sientan sumamente, donde es que a veces la didáctica está hasta enlazada con el tono de voz del docente, con la presencia del docente, con la habilidad de transmitir el conocimiento, con la estrategia que busco para poder enseñar esa temática de estudio. Bueno, yo estoy enamorada todavía de mi profesión y trato de hacer lo mejor didácticamente y pedagógicamente. Trato, porque la vida me ha enseñado y mi experiencia me ha enseñado a muchas cosas, a mejorar, a dejar, a desaprender, a ir a aprender cada día más y desaprendo y aprendo y en eso ando. Que Dios me dé larga vida para ello. Entonces, dentro de esos temas que interesan a la sociología de la educación, pudiéramos señalar que son como de manera sistemática, es como un estudio sistémico que le hacemos a la sociología de la educación. Un estudio sistémico. Y que por supuesto está dado desde las relaciones entre el sistema educativo y la sociedad. Ese sería uno, de manera sistemática. Otro, la relación de cada grupo social con el sistema educativo. Los procesos, las tendencias, las políticas sociales cotidianas que tienen lugar, por supuesto, dentro de las instituciones. Dentro de las instituciones. Los pioneros de esta sociología, tenemos a Durkheim, tenemos a Marx, tenemos a Weber, ¿sí? Y es la ciencia que estudia o está dedicada a estudiar, vamos a decirlo, está como dedicada a estudiar las sociedades humanas. Las sociedades humanas, los fenómenos, las interacciones que puedan existir dentro de esos procesos, los procesos de cambio, tomando en cuenta, ¿qué es lo que tomamos en cuenta? Que he venido repitiendo y diciendo, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? ¿Qué es lo que tenemos que enlazar de inmediato? ¿Qué es? A ver, amigos, amigas, cuéntenme, cuéntenme, cuéntenme. El contexto, el lugar. Tenemos que hacer, porque entonces, tomando en cuenta el contexto, el lugar, tomando en cuenta dónde estamos, dónde está la institución. Entonces, podemos hacer todos esos procesos que yo he estado diciendo. Aquí vamos a estar unas cuantas semanitas haciendo este trabajo. Hoy es presencial sincrónico a la vez. Bienvenidos los presenciales y bienvenidos también los sincrónicos que están, por supuesto, y que le vamos a dar una forma de atención como
le queremos dar a ustedes para que se sientan motivados a seguir estos procesos. Recordemos en lo que yo le decía, debemos estar motivados para tener un deseo, que es lo que ustedes quieren, tienen este deseo de estudiar la maestría, estar motivados a hacer esta maestría de gerencia y liderazgo, estar motivados a tener una recompensa en el tiempo, que se le pone ese neurotransmisor a millón, la adrenalina. Entonces, nos ponemos con ello, ¿sí? En esos procesos para luego tener una satisfacción. Entonces, esa satisfacción tiene que darse. Entonces, esos procesos tienen que mantenerse. Ah, yo tomé la decisión de hacer la maestría. Tengo el deseo, porque yo voy a tener una recompensa para luego tener una satisfacción. Eso no lo pueden ustedes olvidar en todos los ámbitos de la vida. Porque yo no voy a hacer un estudio de nivel, maestría, doctorado, especialización, porque ¿qué más voy a hacer? Voy a tratar de hacer, sí. Vamos a tratar de ver. Muy buenas tardes, buenas tardes. Gracias, hijo. Todo eso nos podemos, sí. No es hacer una motivación negativa. La motivación negativa no puede estar presente en estos procesos de formación de nivel o también los de pregrado. En esos no pueden estar esa motivación negativa de que yo voy a hacer algo, pero no estoy pensando en la recompensa ni tampoco estoy pensando en la satisfacción. Eso es motivación negativa, amigos, amigas. Tengo que estar pensando en la motivación positiva, que es el deseo, es la recompensa y es la satisfacción. Ahí les dejo eso para que lo sigan manejando mentalmente. Eso siempre se hace. Yo les voy a hacer una preguntita que vamos a estar dados maravillosa, en esta maravillosa lámina. La sociología de la educación es una perspectiva para el análisis del fenómeno educativo que utiliza los conceptos, metodologías y teorías de la sociología para entender la educación en su dimensión social. Su preocupación central es el estudio del contexto social de la educación, que era lo que yo les decía. Preocupación central y primaria. Pregunto ahora, cuando se refiere a que es una perspectiva para el análisis del fenómeno educativo que utiliza los conceptos, ¿a qué se refiere? Vamos a responder. Le pregunto tanto a los que están en sincronía como a los chicos que tengo aquí presentes. Quien quiera conversar, los que están en sincrónico, lo pueden hacer y yo comparto ello con los compañeros que ustedes tienen aquí distantes y que están aquí conmigo. Profe, disculpe, repítame la pregunta, que es que el internet molesta un poquito. Usted disculpe, por favor. Tranquila. Si la educación es una perspectiva para el análisis del fenómeno educativo que utiliza los conceptos, ¿por qué eso se refiere de esa manera? De que utiliza los conceptos para hacer el análisis del fenómeno educativo. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Verónica. Buenas tardes. Entonces, ajá, Yo pero considero que porque ellos tienen que trabajar lo que es la parte social, la parte del ambiente. Y cuando dice conceptos, es porque tiene que estar la parte pedagógica muy intrínseca en ello.
Perfecto. Recordemos que la pedagogía es como los conceptos, ¿verdad? Es Ajá, todo lo que exacto. está dentro de nosotros, lo intrínseco, con lo que nos forman como profesionales de la educación, que nos dan todas las filosofías precisas, teóricas y también prácticas que nos llevan a desenvolvernos pedagógicamente. Está muy bien. Cuando me habla de los conceptos, entonces yo debo hacer un análisis que utiliza conceptos. La educación utiliza conceptos pedagógicamente, pero de Para igual luego manera, poder hacer la conceptos. didáctica. Dime. Para ello poder después hacer lo que es la didáctica, la planificación de enseñar, Exacto, para y poder para luego enseñar. hacer lo que es el arte de enseñar, esa didáctica que nosotros desarrollamos y resolvemos entre los procesos educativos. Pero también se necesitan metodologías, también se necesitan teorías de la sociología para poder entender que la educación es una dimensión social. ¿Qué me dicen aquí lo que tengo presente? Ellos van a compartir con ustedes. Díganme. Mostrar los beneficios. Yo estoy viviendo, porque no puedo hablar por hablar, no, si es un poco de lo que se está diciendo, de lo que se está trabajando en el sistema, de los niños, de los juicios, lo que era educación, porque la educación no podemos decirlo para decir que se forma porque es así, no, es buscar el porqué de la situación, es buscar alguien se está dando por decir algo, si existe un problema con un niño, ¿sabes? Yo no puedo buscar a ese niño, porque yo no sé cómo es su entorno, cómo es su ambiente. Ahí aplicarían entonces la metodología o las teorías. Vamos con Ambas. no, porque tiene que saber trabajar las teorías para poder procesar los métodos. Ajá, para los métodos, para yo poder procesar teoría. O tomo en cuenta primero la teoría y después la metodología o los métodos. No importa el orden, no importa, porque yo lo que estoy haciendo es un proceso que me va a permitir a mí, por supuesto, darle a través de conceptos, a través de metodología y teorías de la sociología, hacer un análisis del fenómeno educativo. Bueno, hemos compartido pero hay una preocupación central en esto que yo he venido diciéndoles, que es el estudio del contexto social de la educación. No relacionamos las instituciones con los contextos. ¿Qué puede pasar ahí? Pregunta para los que estamos en sincronía. ¿Por qué decimos que la preocupación central y primaria es no relacionamos la educación con el contexto, no llevamos a las instituciones al contexto social? Debe estar inmerso, profe, porque nosotros tenemos que preocuparnos en el entorno que tenga el estudiante. Ah, Debemos abarcarlos, ¿no? Para uno poder saber cómo trabajarlos. perfecto, tenemos que tomar en cuenta los contextos del estudiante, debemos, tomando en cuenta el También una contexto del determinada. estudiante, entonces podemos buscar Ajá. metodología, podemos Para saber qué buscar la estrategia manera de a poder utilizar. enseñarles a ellos la Ujú. temática. También, profe, porque ¿Verdad, profe? tenemos que buscar la realidad de cada sector, de cada ambiente, Ujú. de cada... Claro, tenemos que buscar todo ello, tenemos que darle toda esa importancia, tenemos que ver todos los elementos que influyen dentro de ese proceso de formación. ¿Cómo está ese ambiente? Hay algo aquí muy importante que nos manifestó Jean Piaget en 1896-1908.
Si estamos en esos procesos de formación, en esos procesos educativos, si estamos en ese compromiso, en esa responsabilidad, en todas esas experiencias que vamos dándole en los procesos de formación, el objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron. ¿Usted cree que esto ha evolucionado? Eso que él dice, y no simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron, han dejado eso. Han dejado eso en esos procesos. ¿No? ¿Por qué? Bueno, yo también como yo veo mi médica, y yo veo que muchos de los profesores Tienen el mismo cuaderno amarillo de todos los años. para organizar que llevan a los niños de otra manera, con una manualidad, por decirlo de alguna manera. Lo que te digo, la rama, ahí aplico lo que fue la idea. Lo que usted me dijo que con la defensa y la habilidad que tienen los niños. Porque hay muchos que tienen para la música, para el dibujo, para tantas cosas que no ven ellos, y es ahí donde debemos escucharnos y tratar de que el niño de una manera pedagógica pues se enfoque más en eso y lleve todo eso a la realidad. Llevarlos a que sean personas capaces de hacer cosas nuevas. Llevarlos a ellos a que sean innovadores, que sean eso. Que las generaciones nuevas, tenemos una situación muy también hasta preocupante y central y primaria, que es que las generaciones nuevas, los muchachos, los que nacen y crecen y están en esta generación que la llaman de oro, la generación cristal. Esa generación, hasta la verdad les ofende. Parece mentira. Hay que buscar la realidad. Que muchas veces la parte de lo que se habla, la parte de la parte de investigación, y de enamorar de su persona, porque quieren transversal. Claro. No es un tema con la monotonía, sino que es la pendiente. Entonces, una palabra, se quiere quitar esa caparazón de que sí, la generación de nosotros que no estamos en la es una generación que ha sido fuerte, porque nos enseñaron a pensar con lo poco, con lo mucho que creíamos. Sí. Que si se da mucho, es malo, porque si se da otra es malo, hay que vivir la parte equitativa. Claro. Mira, nosotros vamos a ir desarrollando, eso es real. Nosotros vamos a ir desarrollando las unidades, ¿sí? Las unidades que van a estar dentro de los sincrónicos, ¿sí? Y de los asincrónicos. Vamos en la unidad número 1, ¿sí? La unidad número 1, que es el concepto de sociología, esta que estamos desarrollando. Ya estamos desarrollando la unidad 1, concepto de sociología, los elementos que intervienen, todo ello. Digan. Adelante, Jenny. Señor, disculpe. Señor. Cuéntenme. Señor, mirando acá. Hola. Ok, gracias. Maravilloso. Bueno, miremos que Piaget, bueno, la importancia de Piaget era que la educación tuviera una innovación, ¿verdad? Sí, señora. El objetivo principal de él es crear personas capaces de hacer cosas nuevas. Entonces,
Entonces, por ejemplo, acá en Colombia crearon los DBA, un programa donde el gobierno trajo unos libros maravillosos donde la mayoría de los maestros no lo querían aplicar en el salón, porque decían que eran libros muy avanzados para los niños. Por ejemplo, decían que los libros de primero eran buenos para niños. Claro, ellos pensaban así por su modo de enseñar, con la cartilla de abecedario, empecemos con la M, con la A, ma. Entonces, cuando empezamos a observar bien los libros, nos dimos cuenta que el mundo ya ha desarrollado muchísimo y que los niños son muy inteligentes y son muy fáciles. O sea, lo que tenemos que prepararnos somos los maestros, porque el mundo ha evolucionado muchísimo. Entonces, el objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas, que es lo que estamos viendo ahora. Por ejemplo, Piaget decía que el desarrollo intelectual es un proceso de reconstrucción del conocimiento que inicia con un cambio externo. Entonces Sí, debemos señor. primero cambiar nuestra mente, nuestra metodología. Si observamos bien y analizamos, el mundo está despertando, pero ferozmente, y los niños mucho más. Entonces, si podemos observar, por ejemplo, las herramientas que nos da el gobierno son muy útiles, pero debemos prepararnos como docente en casa para poder estar actualizados y poder enseñar bien a nuestros niños. Excelente, excelente, Cecilia. Mira que si nosotros vemos que el objetivo principal de la educación es crear personas capaces para que creen también cosas nuevas. Entonces nos vamos en ese momento a establecer que no podemos seguir haciendo la pedagogía y tampoco podemos seguir haciendo la didáctica un proceso de repetición, sino que debemos buscar formas y maneras que puedan tener en el desarrollo de esa formación del estudiante, tomando en cuenta contexto, tomando en cuenta todo lo que está dentro del proceso educativo. Excelente, Cecilia. Me gustaría preguntarle a Jorge, Jorge, ¿me oye, Jorge? Jorge Acosta, ¿me escucha? Sí, doctora, ¿cómo está? Buenas ¿Cómo está usted? tardes. ¿Cómo me le ha ido, hijo? Cuénteme, Tiempo sin cuénteme. verla. ¿Por qué es importante tomar los criterios de valoración? Los criterios de valoración de todos los elementos que están dentro del contexto de la sociología, que están dentro de esos procesos, son importantes y para hacerlos consolidados, ¿no? Para que se consoliden. ¿Cómo usted considera que se puede justificar ese proceso de consolidación de todos esos elementos que están dentro del contexto para hacer educación y para hacer la sociología de la educación? Bueno, primero que todo, hablo desde mi labor como docente. Tenemos un precedente. El gobierno nacional acá en Colombia tiene un programa que se llama PTA, un programa que se llama Todos Aprender. Algunos de los compañeros que estén acá presentes ya se han familiarizado. Y el contexto ahora se ha vuelto la base o el tema central para poder hacer una sociología de la educación, la sociedad. Doctora, no tenemos que quedarnos de pronto con lo tradicional, con lo que ya vemos que nos ha dado resultados, ¿no? Es utilizar todos los elementos que tengamos a nuestro alcance. Una de las maneras es partiendo de donde yo estoy ubicado. Si yo estoy ubicado en una población ajena a la que yo no estoy, primero tengo que, consolidar toda la información que tengo acerca de ese nuevo territorio o ese nuevo contexto en el que estoy para poder de ahí hacer un buen trabajo pedagógico y nosotros documentarnos bien sobre dónde estamos ubicados
Y de Y de ahí darle valoración, ¿verdad? O que para se, hacer todos esos que criterios de se mantenga. valoración sean consolidados. Para que entonces todos esos criterios de valoración sean consolidados en ese proceso y por lo tanto se justifica realmente tomando en cuenta todos los elementos, todos esos criterios. Entonces, vamos a darle un proceso educativo óptimo y saludable. Bueno, de verdad me da un gustazo compartir con ustedes hoy este momento tanto presencial con algunos participantes, con unos maestrantes, y de igual manera me dio mucho gusto compartir con los que están en distancia a nivel sincrónico. Hemos desarrollado una temática importante que es de la unidad número 1, ¿sí? La hemos desarrollado. Y para el próximo vamos a desarrollar la número 2, luego la número 3, educación y sociología. Tenemos las concepciones, la confrontación de las concepciones, tanto de los pedagogos como los sociólogos. Vamos a establecer el cuarto, que es el Estatuto Epistemológico de la Sociología de la Educación. El hecho educativo, enseñanzas como hecho social, objeto de estudio de la sociología de la educación, los aportes de la sociología que ha hecho dentro de la educación, sociología y ciencias sociales en la educación. Todo eso lo vamos a venir desarrollando en el proceso del conocimiento de nivel de ustedes como maestrantes. Bueno, de verdad, mucho gusto. Les evalúo a ustedes y me parece que los que están allá distantes, sincrónicos, están haciendo un trabajo extraordinario. Y bueno, bienvenidos al Instituto de Estudios Superiores y de Investigación, posgrado y ESIC. Bueno, ahí hemos compartido entonces que tengan ustedes un bendecido fin de semana, tanto para los sincrónicos como para los presenciales. Que Dios me los bendiga y nos vemos con el favor de Dios para el día 4 de febrero 2023. Que sigan teniendo, por supuesto, un feliz año 2023. Bueno, pues, chao, chao.